¿Cómo evitar la desnutrición intrahospitalaria? Para evitar la desnutrición hospitalaria deberá considerarse un aspecto más del proceso terapéutico y no solamente una cuestión de hostelería. Se debe fomentar la toma de alimentos adecuados cualitativa y cuantitativamente en función de los requerimientos del enfermo. El dietista del hospital puede recomendar al paciente suplementos nutricionales líquidos para ayudar a prevenir la desnutrición. Es beneficioso que los familiares estén presentes en las comidas porque por lo general se come más cuando se está acompañado. Se debe colocar una jarra con agua fresca en un lugar fácil de alcanzar desde la cama a menos que los líquidos estén limitados por alguna enfermedad. Continuamos aquí en tu programa Torre Médica en este segundo bloque de entrevistas, acompañados con nuestra invitada de hoy, la licenciada en nutrición, Charlotte Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por acompañarnos. Y bueno, pues ya estuvimos hablando un poquito sobre la desnutrición hospitalaria. A mí me gustaría preguntarte, Charlotte, ¿cuáles pacientes serían los de mayor riesgo de sufrir desnutrición intrahospitalaria? Ok, en primera instancia tenemos a los pacientes que son adultos mayores por la edad. En segunda instancia vamos a tener a los pacientes que tienen algún tipo de patología por el gasto energético de esta patología, que son pacientes con insuficiencia renal, pacientes oncológicos, pacientes con VIH, pacientes inmunosuprimidos y pacientes con alguna lesión gastrointestinal. Son los que más sufren algún tipo de desnutrición. Digo, son aspectos que de alguna manera tenemos que contemplar porque a veces de los pacientes que mencionaste anteriormente, algunos no han tenido de repente una asesoría nutricional. Exacto. Desafortunadamente, la sociedad no tenemos esa cultura de ser evaluados. Una vez diagnosticados, no integramos como plan de manejo un esquema adecuado a la patología, a los hábitos. Lo dije anteriormente en el bloque donde Miriam definía hacerle un traje a la medida de las características individuales. Creo que el hábito nutricional podría tener un mayor apego. Les digo que si al paciente le preguntamos un poquito más a detalle qué acostumbra, podemos empezar a aflojar un poquito más para que le quede ese traje, para que la manga alimenticia tenga esa condición y poder de alguna manera tener una disciplina horaria. Así es. Cantidades y definir un poquito más ese esquema. Pero ¿qué hace Hospital Country 2000 en esquemas en donde detecta? Entiendo que el celo, que de alguna manera el profesional a veces pone y ponemos en el primer apartado donde ponemos dieta, ¿sí? Para paciente renal, para paciente diabético, para paciente hipertenso. Pero en esa connotación a veces omitimos que el paciente nunca le ha quitado la sal al alimento. Exacto. Nunca hemos contemplado que el paciente utiliza 3, 4, 5 veces sustitutos de azúcar. Entonces todo esto yo creo que representa como que el dolor de cabeza puntal para el paciente porque a veces se siente atacado. Exacto. Al entrar al hospital y empieza a rechazar el alimento. Y vemos con tristeza que de repente la familia se convierte en cómplice. Y no la siguen. ¿Sí? Sí. Y empiezan a ver que empiezan a acarrear alimentos de cafetería a cuarto para llevar ese sano incumplimiento para que el paciente no deje de comer. Entiendo que ustedes tienen que hacer una labor, somos una empresa privada. Sí. Y entiendo que el paciente tiene que quedarse con la satisfacción de irse bien atendido y no sentirse en un momento dado atacado. Esa parte, cómo manejarla de manera prudente, respetuosa y sobre todo empática para tratar de dejarle al paciente esa línea delgada de la confianza y la seguridad, pero sobre todo la empatía para que el despertar nutricional sea una parte en donde la satisfacción del paladar, y lo dijo Miriam, que la gente de cocina le dé el sabor. Exacto. Que en un momento dado a veces ese filete con sabor a suela, ese pedazo de pescado, ese pedazo de pechuga de pollo, tenga el sazón, que en un momento dado los condimentos como variables alternativas. Y han salido un montón de sazonadores comerciales. Digo, sí. En mi mundo como nefrólogo he sido curioso y he comprado de una marca, de otra, un tipo de sal, otro tipo de sal. Obvio, no va a llegar a saber de alguna manera tal como de alguna manera estábamos acostumbrados, porque la grasa le da un sabor especial a la comida, pero ustedes tienen que hacer la labor a veces y de repente las veo salir detrás de esa puerta que está junto a la cafetería
con una malla en la cabeza porque sé que se tienen que acercar a la preparación y a la cocción del alimento antes de sacarlo en los carritos para llegar hasta las habitaciones con las charolas y que el paciente se sepa conforme. Entonces, esa parte, ¿cómo de alguna manera ha logrado el hospital mediarlo? Es acomodar la dieta al paciente. Entonces, aquí lo que hacemos es acomodar la nutrición, por ejemplo, en pacientes oncológicos, muchas veces tienen riesgo de padecer mucositis en el tracto digestivo. Son como llaguitas en la boca. Esta mucositis a veces no encuentran alivio más que con paletas de hielo. Estas paletas de hielo nos ayudan a sanar este dolor y esta inflamación en la boca. Es acomodar todo, acomodar las características que podemos tener en los pacientes para que ellos se sientan de una manera como abrazada en el hospital. Cambiar las técnicas de cocción también puede ser otra forma. Acomodar los requerimientos de los pacientes e incrementar la proteína, las grasas, los hidratos de carbono, pero de esta forma vamos a ayudar que el paciente cubra con sus requerimientos y no solamente cubrir con los requerimientos, sino que también pueda comer lo que está necesitando. Entiendo que se pesa en el paciente que se puede, se pesa, se mide y se calculan. ¿Qué aspectos antropométricos tienen ustedes como medición primaria cuando llegan al hospital los pacientes? Tenemos IMC, que es índice de masa corporal, peso, talla, circunferencia media de brazo, circunferencia media de pantorrilla, que esto nos va a detectar si hay una depleción de masa muscular. Si se puede pesar, pues se pesa y está con la grúa, si es un paciente que no se puede levantar. Y esas son las medidas antropométricas primarias para la detección de la desnutrición. También vamos a ver si hay una pérdida de peso en el paciente. Si la pérdida de peso es mayor al 5%, también es un indicador para detectar desnutrición en el paciente ingresado al hospital. ¿Y cómo puede influir esta desnutrición en la evolución de un paciente? Ok, en cuanto a estar en el hospital, puede haber mayor incremento de morbimortalidad en este tipo de pacientes. Puede haber mayor incremento de reingresos hospitalarios y se ha visto asociado que los pacientes adultos mayores tienen un 30% más de reingresos después de salir del hospital. También hay mayor riesgos de infecciones, también en pacientes posquirúrgicos, infecciones también por catéteres. También hay mayor riesgo hay más tiempo en el hospital. Estadías prolongadas en el hospital. Ajá, exacto. Hay mayor riesgo de costos sanitarios. Esto me refiero a que los pacientes pueden estar, a comparación de un paciente desnutrido y uno no desnutrido, un paciente desnutrido sale 60% más. ¿En costos? Más costo, sí, más caro, por así decirlo. Y la suplementación, digo, ahorita hablaste de costos y ese aspecto en cuanto a costos siempre he involucrado y lo he visto en el impacto que representa, digo, los que nos acercamos obligadamente y le preguntaba hace rato a alguien del ámbito de la salud, tenemos que involucrarnos en las cuestiones de costos. Y un paciente que tiene un periodo de estadía hospitalario prolongado, de repente la suplementación en un paciente empieza a representar en la balanza, digo, las nutriciones parenterales totales son de alto costo y obviamente aquellas que son como deben de ser individualizadas con base a un cálculo específico del requerimiento de aminoácidos, de requerimiento de carbohidratos, de requerimiento proteico y hacerle un traje a la medida con un equipo de profesionales en donde se tiene la evaluación y obviamente mandarla en el día a día para que se esté infundiendo, ya que tienen un periodo de caducidad. Existen ya muchas marcas prefabricadas, pero no dan el aporte nutricional que un paciente requiere haciéndole ese traje a la medida también para aportes nutricionales. Y esa condición de la que hablabas ahorita es fundamental, ya que el costo de estadía hospitalaria para un paciente que le vas a hacer una reconexión intestinal. Vamos a un caso así muy particular en donde esa condición de probabilidad de fracaso quirúrgico va a ser alta. ¿Por qué?
porque el paciente está desnutrido. Exacto. Y tú vas a hacer una reconexión de anastomosis del intestino, vamos a pegar otra vez un intestino que estaba disfuncionalizado por un cáncer o por un tumor y lo vamos a volver a unir, ¿no? Entonces, esta condición para que el auditorio que nos ve en pantalla entienda por qué el aspecto nutricional tiene que ser considerado y hacer un trabajo en equipo en esa cuestión de aflojar de repente los médicos en tener que tocar la puerta del nutriólogo clínico y decir, a ver, tengo un trabajo clínico que hacer de forma integral y hay que calcularle una nutrición parenteral total. A veces queremos dejarles a los médicos y empezamos a hacer ese tipo de autoprescripciones en las que, como ya vienen prefabricadas, solamente rompemos los sellos y unimos todo lo que se tiene que premezclar. Exacto. Pero los centros especializados de mezclas que existen, tanto privados, de institucionales, que hacen su labor de llevarle al paciente ese esquema para abatir el periodo de estadía hospitalaria, podría cambiar mucho el escenario y el escenario inmunológico, porque un paciente desnutrido, su estado inmunológico se depleta muy rápido y lo hemos visto en semanas. Un cambio de un paciente que en 10 a 14 días, el paciente que aparentemente estaba estable, cambia su condición y el agente oportunista, ya voy a hablar de infecciones por hongos, por bacterias intrahospitalarias que son totalmente diferentes de tratar y el costo de un antibiótico de amplio espectro se va hasta un 80-90% más en proporción a un esquema primario de antibióticos. Era la parte que yo empecé a ver que era valiosa de este tema para ustedes trabajarlo en conjunto con los médicos y mayormente para ustedes que son parte del equipo, que Rosalí como coordinadora del equipo de nutrición clínica del hospital, hacer una amalgama en todas las áreas, porque obviamente busca el hospital de alguna manera subdividir el tipo de pacientes para que ustedes se vayan enfocando en qué pacientes se vuelven como más con un sello, con una etiqueta. Y sé que el hospital tiene como una clasificación, un paciente de alto riesgo de caídas, un paciente de alto riesgo de desnutrición clínica y que obviamente un paciente que ya cursó el 4º o 5º día de estadía hospitalaria y sabemos que tenemos de repente pacientes que pasan 14 o 21 días ahí y que el paciente se empieza a depletar. Y que utilizamos además medicamentos que contribuyeron a que esa masa muscular o que no absorben los nutrientes por efectos secundarios de los medicamentos. Y que los seguimos viendo y que reingresan al hospital como lo describieron 2 o 3 veces solo porque el estado nutricio. Sí, está abajo, totalmente. Entonces, esa parte yo creo que es importante, Charlotte, que la mencionemos para que la gente acabe por entender que hacer programas como estos no tiene solamente el objetivo de que compartan ustedes qué es lo que hace el hospital, sino que además están abiertas a participar e integrarse con los médicos, porque el Hospital Country 2000 tiene una particularidad y creo que se han dado cuenta en el tiempo de estar ahí, que es un hospital que nosotros los médicos buscamos ese hospital por cómo nos tratan, por cómo nos abren las puertas, porque tocamos la puerta de un área clínica y nos dan entrada y buscamos hacer ese trabajo en equipo. Yo creo que sí vale mucho reforzarlo y te invito a que te quedes para que en la sección de mesa de conclusiones platiquemos un poquito más a detalle junto con Miriam, cómo a ti, médico, que nos hace favor de acompañarnos y cuidar, estés consciente de que podemos hacer un trabajo en equipo para el bienestar de los pacientes y que esta integración a aspectos nutricionales y clínicos le pueda cambiar mucho la evolución al paciente y acortar no solo la estadía, sino también el costo y el impacto que representa, ¿no? Claro que Entonces, sí. ¿te quedas? Me quedo. Continuamos en Torre Médica. Continuamos.